Bueno, muy buenas tardes para todos los que están presentes en la sala de, de la conferencia y a través de la transmisión por YouTube. Es un verdadero gusto, un placer poder compartir la segunda reunión del Foro para el Agro Argentino, que desde el Centro de Estudios de la Argentina Rural y desde la Universidad Nacional de Río Cuarto estamos armando para poder llevar adelante debates que tengan que ver con las cuestiones centrales de discusión del agro argentino. El año pasado, como ustedes recordarán, hemos tenido una primera aproximación a los temas que nos interesaban en una reunión que tuvimos la suerte de poder organizar en 2 jornadas, y hoy inauguramos el foro en el 2021 con el enorme gusto de poder discutir, charlar y analizar la problemática de la región de los bajos submeridionales santafesinos y de la cuña boscosa de Santa Fe, con 2 compañeros del Centro José Gervasio Artigas de la ciudad de Reconquista de Santa Fe, Gustavo Necuzzi y Abel Fenoglio, que son, junto con la senadora nacional María de los Ángeles Ancún, son los 3 invitados protagonistas de la mesa de hoy. Y simplemente, como ustedes ya saben, el objetivo de estas reuniones es poner en discusión, en una conversación llana, sin formalidades en términos de presentación, sino en una charla de gente interesada en las cuestiones del mundo rural argentino, del agro argentino, en un sentido amplio de la palabra. Como todos sabemos, son coyunturas que inclusive nos invitan a pensar esto. Estos no hace más que falta ver la tapa de los diarios del día de hoy o los portales de noticias para darnos cuenta que todavía estas cuestiones son las cuestiones realmente estratégicas de la Argentina. Y en ese contexto, muy brevemente entonces, la idea es transitar la discusión, la introducción a la discusión, porque en verdad podríamos pensar en otras jornadas sobre estos temas y sobre esta región con alguna particularidad más específica, pero la idea de hoy entonces es introducirnos, que tanto Gustavo como Abel nos introduzcan con su conocimiento, tanto por sus disciplinas de trabajo y por su conocimiento de la región. Ellos además no solo estudian la región, sino que viven ahí, con lo cual es un doble privilegio para nosotros poder contar con ellos. Introducirnos a la problemática de una región que es, ¿cómo decirlo?, a veces menos conocida para el gran público, pero tremendamente importante desde el punto de vista de su conformación socioeconómica, ambiental y por su enorme potencialidad, como son los bajos y la cuña boscosa. 3 millones de hectáreas en el norte de Santa Fe y un poco hacia las provincias vecinas, según como uno lo tome, que nos marca una agenda social, económica, ambiental de estricta actualidad, pero que paralelamente, cuando uno la empieza a analizar, nos lleva a los fundamentos de la Argentina moderna, a través, por ejemplo, de la depredación de los recursos naturales en la época de la explotación forestal, a través de una variedad de cuestiones que hacen al núcleo central la discusión de los problemas de la Argentina rural, aún por fuera de lo que es la región pampeana, en este caso una zona, insisto, una región tremendamente importante, de una riqueza en términos no solo de potencialidad, sino de sus recursos, que es notable. Muchísimos de los que nos están escuchando, por supuesto, lo saben. Pero bueno, esa es un poco la tarea entonces que tanto Gustavo como Abel van a llevar adelante. Yo simplemente les agradezco muchísimo a ellos y al Centro José Gervasio Artigas de la ciudad de Reconquista, que han tenido la amabilidad, la deferencia de sumarse a esta idea de debatir cuestiones que son importantes. Han sido muy generosos
en su disponibilidad. Y nada, solo agradecerles este modesto espacio que entonces ya es de ellos. Así que simplemente ahora sí toman la palabra y, por supuesto, la dinámica, debido a las circunstancias de tiempo y del modo de relacionarnos que tenemos en medio de la pandemia, los compañeros y compañeras que están atrás del canal de YouTube, por supuesto, pueden participar de manera directa a través de preguntas, reflexiones y demás, que yo voy a ir viendo y anotando para luego un poco al final de la charla poder incluirlas en el debate. Así que muchísimas gracias y bienvenidos, y ya el espacio es de ustedes. Bueno, gracias, Gustavo. En realidad, el trabajo profundo que necesariamente el tema requiere tiene mucho que ver con la especialidad de ustedes. Quiero un poco poner en conocimiento por qué es que estamos convergiendo en esta actividad. El Centro Artigas, que, bueno, precisamente cuando en el 2015 estábamos viendo cómo podíamos generar algunas actividades tan necesarias para la conciencia nacional y en cierta manera teniendo ya los años encima, algunos jubilados, otros y fundamentalmente con muchísimas convicciones en la necesidad de que, y lo que entendemos es necesario tener muy presente: formación, capacitación y algo de historia revisada. Y en esas condiciones es que sale este centro, que puede ser cultural, puede ser histórico, puede ser humano. O sea, le pusimos centro, y cuando teníamos que definir el nombre, es donde surgió José Gervasio Artigas. Y grande nuestra sorpresa, porque resulta que tenía muchísimo reconocimiento prácticamente en los ámbitos en que comentábamos. Y de esa manera empezamos a trabajar a partir de un curso de educación, de Historia Nacional y la Educación Argentina. Un curso, digo, porque fueron 10 módulos, uno por mes, respecto de lo que significaba la historia y la educación que paralelamente se iba implementando de acuerdo a las etapas en que eso ocurría. También incursionamos con 4 números de una revista digital. Últimamente tomamos un espacio que nos cediera gratuitamente hasta abril, una radio comunitaria, y tuvimos más de 30 programas semanales de 2 horas, también en la misma frecuencia de comunicar cuestiones que realmente son necesarias como para avances que en algunos casos desde la bibliografía ortodoxa o desde la bibliografía convencional de la historia a veces no se tiene tan en cuenta, y menos aún Artigas. Así que eso nos llevó a que en septiembre del 2019, conjuntamente con lo que es el Confederal de CGT, hiciéramos un foro por la producción para el norte y el empleo foro para la producción y el empleo en el norte santafesino. Así que en ese foro de trabajo presencial con representación de entidades comunales, culturales, turísticas, productivas, 200 y algo de
de personas participando. Así que ese fue un poco el origen de que atendamos lo que el norte tiene y es capaz y pretende. Y tuvimos la contribución y la presencia de a quien estamos esperando, que también en algún momento, por una cuestión de su actividad en el Congreso de la Nación, no está presente, pero está a llegar, que es la senadora Sagnún, con quien tuvimos esa recepción de que no solo participe de ese foro, sino que también comience a atender algunas de las inquietudes que fuimos planteando. La pandemia del año pasado nos fue relegando algunas de las ideas que teníamos y precisamente en este trabajo de buscar, porque ese es nuestro planteo es la imperiosa necesidad de reparación histórica que requiere el norte de la provincia. O sea, los departamentos del norte fueron empobrecidos por una política extractivista que prácticamente llevó a la desolación y a la transformación en pueblos fantasmas, a poblaciones que no van a creer ustedes, pero en lo que hoy viven 2.000 o algunos menos, llegaron a vivir más de 12.000 habitantes. Entonces, esa realidad que es por políticas mal aplicadas, es la que a nosotros nos lleva a argumentar de que es posible, es necesario y que la reparación histórica se haga en lo económico y en lo cultural, porque este norte de la provincia tiene muchísima influencia de lo que significa Chaco, de lo que significa Corrientes. Si prestamos atención, el oeste santafesino, es muchísima la gente que toca chacarera y vive la chacarera casi como en Santiago. Y nosotros, en nuestro norte, en el departamento Vera, el departamento Obligado, el chamamé es algo que nunca dejó de estar. O sea, no es que se puso de moda, porque precisamente el norte de Santa Fe fue el que recibió cultura de correntinos, de paraguayos, de chaqueños, en momentos en que el algodón era la actividad principal en la zona. Y antes los había recibido la extracción del quebracho. O sea, de ahí entonces la razón por la cual en la búsqueda, en la curiosidad y bueno, y las facilidades que hoy estos medios virtuales posibilitan, es de que lo encontramos a Adrián Gustavo Sarrille, quien, la verdad, con la generosidad con que hoy nos acompaña, nos atendió siempre. Así que esa es un poco la raíz de este foro que yo comparto, que es y debe ser apenas la introducción de un trabajo más profundo, porque la historia posibilita de que precisamente podamos, y creo que nos merecemos, y fundamentalmente la gente que resiste en los pueblos de la cuña boscosa, en lo que significan los departamentos del Chaco santafesino, que por ahí nos cuesta. A nosotros santafesinos nos ponen en la zona centro. Pero una cosa es la provincia, con Córdoba, con Entre Ríos, con parte de la Pampa Húmeda, y otra cosa somos nosotros. Y la verdad que el Chaco,
santafesino no necesariamente debe quedar relegado. Debe, sí, hacerse lo necesario para una integración, para que efectivamente seamos provincia, y creo que en ese sentido hay algunas cuestiones que se pueden ir resolviendo. Concretamente, y ya para cerrar un poco mi pretensión es transmitir a quienes por ahí no son del norte, dónde estamos ubicados geográficamente. Y la preocupación debiera ser en este momento de que las provincias, por ejemplo, del norte grande, hoy están recibiendo políticas que promueven el empleo, por ejemplo, con desgravaciones, con exenciones, y los departamentos del norte de la provincia, vecinos a Santiago, a Chaco, a Corrientes, no los tienen. O sea, se van a ampliar las asimetrías. O sea, debemos resolver esa cuestión. O sea, de un límite a otro puede haber el 80% de exención de contribuciones patronales para un empleo nuevo. ¿Dónde se va a ir a instalar una empresa? ¿O dónde va a ser, si la empresa está en los dos lugares, a dónde va a ser las inversiones? Bueno, esos son temas que a nosotros nos preocupa, y creo que en ese sentido vamos a tener sin duda el apoyo, y creo que hubo algunas expresiones desde el gobierno provincial de que es necesario atender esa realidad. Así que, y ya cierro con una referencia que tiene que ver precisamente con la historia. Se puso de nuevo en funcionamiento, se pusieron, mejor dicho, los talleres de ferrocarril en San Cristóbal. San Cristóbal es la capital del departamento San Cristóbal, que también integra precisamente la zona de Bajos, y que tuvo muchísima influencia lo que fue la explotación forestal y el desarrollo de ese ferrocarril. Así que, y precisamente, San Cristóbal está referenciando a Cristóbal Murrieta, que fue el banquero que otorgó, el que gestionó y otorgó el crédito a la provincia para crear el Banco Estatal de la provincia de Santa Fe. Ese crédito fue el que se canceló con entrega de millones, 1.800.000 hectáreas de nuestro norte, que después terminaron en manos de las forestales. Así que, bueno, espero haber sido didáctico en lo mío, que no soy un especialista, simplemente un curioso, y a veces por ahí excedo en la confianza, molestando a veces a quienes saben, pero es la forma que necesitamos, que los Arrighi, que los que investigan, bueno, nos den desde la academia y desde la experiencia y desde el conocimiento, fundamentalmente, las herramientas para que seamos nosotros transmisores de eso a quienes tienen que decidir, y que, bueno, se nos va un poco la vida en eso, a quienes estamos acá desde siempre. Así que, bueno, muchas gracias por la paciencia. Veo que también ya entró en la sala de conferencia la senadora. Así que, bueno, gracias. Bueno, no, gracias a vos, Gustavo. Yo quizás un detalle que
no que está olvidado, mucho menos. Y de paso aprovecho en este breve break para darle la bienvenida a la senadora nacional María de los Ángeles Agnú. Muy bienvenida y gracias por participar. Acá estamos ya comenzando un poco el debate sobre los bajos y la cuña. Con la introducción que nos hacía Gustavo, estamos desde la Universidad de Quilmes, la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Centro Artigas, como ya sabés, así que bueno, te agradezco la presencia. No, Gustavo, los agradecidos somos nosotros, los que realmente, y no lo digo con, digamos, con falsa modestia, los que saben son ustedes que están en la zona. Mira, el otro día tuvimos varias conferencias sobre el centenario, la conmemoración del centenario del levantamiento de la Forestal. A mí me tocó estar en la que se organizó desde Intillaco, sobre el tema de medio ambiente. Y digamos, nosotros lo poco que aportamos son cosas que podemos, digamos, que podemos sumar al conocimiento de ustedes. Así que por eso a nosotros nos interesa el debate sobre la realidad del mundo rural en la cuña, en los bajos, digamos, y la dinámica de estos problemas que nos permitan, colaborando entre todos, sostener una perspectiva, digamos, amplia, de una base social amplia y de conocimiento que, como vos decías, permita entender mejor y potenciar a la región. Así que ahora, sí, perdón, con este pequeño break para darle la bienvenida a la senadora, y así, Abel, si querés comenzar. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas, sobre todo buenas tardes, senadora, digo sobre todo porque imaginamos que debe estar más que ocupada en estos momentos tan particulares que estamos viviendo como provincia y como nación. Así que un agradecimiento enorme a la Universidad Nacional de Quilmes, a la Universidad Nacional de Río Cuarto, a los amigos que nos acompañan en este métier y a la senadora, a quien agradecemos el acompañamiento permanente, porque decíamos en el inicio, senadora, que ya nos hemos contactado con usted y tuvimos su aporte valiosísimo en la oportunidad de realizar aquel foro, que para nosotros resultó tan productivo y que siempre anhelamos estas posibilidades de ir concretando algunas de las cuestiones que surgieron allí como diagnóstico y sobre todo como propuesta. Así que, amigos, Gustavo Sarrieli, un poco contradiciendo tus palabras, insistiendo con lo que ha dicho Gustavo Necusi, los agradecidos somos ustedes por la generosidad que han demostrado, tu caso particularmente, desde el centro que coordinás. Nosotros, representantes más que humildes del Centro José Gervasio Artigas de Reconquista, nos sumamos a esta pateada de tratar de aportar un granito de arena y, sobre todo, de crecer en la conciencia de que para cambiar esta realidad que nos toca vivir, para crecer en esta justicia social a la que aspiramos, necesitamos sumar voluntades. De este modo, ¿qué tenemos nosotros para decir desde este lugar? Bueno, si nos permiten, en principio, no creo que podamos agregar demasiado conocimiento al que ustedes ostentan por sus actividades académicas y políticas. Sí creo que podemos aportar algo desde nuestra vivencia como habitantes de este norte, y sobre todo lo que queremos decirle, me toca a mí hacerlo en nombre del centro, es que no nos sentimos en condiciones de aportar ninguna verdad absoluta, sino al contrario, de tirar sobre la mesa algunas cuestiones para ver si promovemos debate y debate constructivo en el sentido no sencillo del término, sino de que este debate se traduzca después en acciones concretas. Y sobre todo lo que sentimos es una necesidad al lanzar esto, de ser honestos, no sé si intelectualmente, porque tal vez nos queda grande el concepto de intelectualidad, y además no nos gusta mucho ninguno de los tres, de los cuatro que integramos este equipo, pero sí ideológicamente. Entonces nosotros vamos a señalar algunas cuestiones, no necesariamente esto implica posicionamientos con los que estén de acuerdo los contertulios, pero sí desde aquí pretendemos mirar las cosas nosotros. Lo primero que queríamos señalar es esto que Gustavo ha dicho en un comienzo, cuando hablamos de los bajos submeridionales, damos por sentado a veces que sabemos de qué se trata. Y nosotros nos vamos a permitir desafiar este conocimiento diciendo, ojo,
que cuando hablamos de los bajos hablamos de una llanura inmensa, una vasta llanura deprimida, que comprende algo así, creo que Gustavo lo dijo, como 6 millones de hectáreas en total. Y digo algo así, yo soy docente, hablo desde el lugar, y docente de humanidades, de ciencia de la educación, así que trato de ponerle carnadura a los datos. Mi vida docente ha transcurrido en su mayor parte en vinculación con las escuelas de familias agrícolas, así que conozco la realidad de la familia agroforestal, Escuela de Familia Agroforestal de Itillaco, la de Kilómetro 50, la EFA de Fortín Inca, ya en el límite con Santiago del Estero. Decía, esta llanura de alrededor de 6 millones de hectáreas, hay quienes hablan de 8, depende del método, la conceptualización que se tome, pero fíjense de las dimensiones. En realidad, comprende o corresponde a territorios que son propios de Santa Fe, de Santiago del Estero y del Chaco. Aquí ya enfrentamos una primera gran complejidad, ¿verdad? No es solo una cuestión de nuestra región administrativa, nuestra provincia, nuestra querida provincia de Santa Fe. Pero sí tenemos que decir que a nuestra provincia le corresponden algo así como 3.300.000 o 3.500.000 hectáreas, lo que implica o significa un 51% del total. Y además que la línea de escurrimiento de las aguas de esos bajos avanza desde el Chaco al norte hacia nuestra provincia y desde Santiago del Estero al oeste también hacia nuestra provincia. Con el, no sé si decirlo agravante técnico, no es un agravante, en última instancia es una característica que el desnivel para el escurrimiento de las aguas, al menos desde Santiago hacia aquí, disminuye notablemente al entrar en nuestro territorio. Es decir, que estamos hablando de 3.300.000 hectáreas que tienden a almacenar agua de una cuenca vastísima que nos llega de otras provincias. Esto genera problemas limítrofes entre pobladores, entre las jurisdicciones, etc. Para nuestra querida provincia de Santa Fe, hablar de 3.300.000, 3.500.000 hectáreas significa nada más ni nada menos que algo más del 21% de su territorio total. A esta consideración deberíamos sumarle que una vasta región de territorios conexos interactúan o tienen interdependencias claras, al menos desde el punto de vista socioeconómico, humano, con la ecorregión o la socioregión de los bajos. Y sobre todo aquí en el norte estamos hablando de la cuña boscosa. La cuña boscosa, como señaló bien Gustavo Necuzzi, que nos trae de la mano con una tradición de expoliación y de organización temporaria de la población con determinaciones y características culturales fuertísimas. Gustavo Zarrilli lo dice muy bien en uno de sus trabajos, esa modalidad que instalaron de generar espacios habitables de manera transitoria, es decir, poblaciones transitorias hasta que se acabe el recurso. Tiene mucho que ver con algunas dificultades que encontramos a la hora de sostener proyectos sociocomunitarios en la zona hasta el día de hoy. Bien, esa zona, además, esa zona inmensa, ha significado para Santa Fe, desde la explotación de aquella malquerida forestal, la pérdida de algo así como 5,5 millones de hectáreas de quebrachal, al que siguió, o a la especie a la que siguió la explotación de los bosques de algarrobo, de las variedades que existían de lapacho y de guayacán, de urunday y de todas las maderas llamadas nobles, duras o de corazón, como dice por allí la población criolla. De manera que la degradación que ha sufrido la región y la expoliación, como dijo Gustavo, es prácticamente incalculable al día de la fecha, pero además, como le intentaba decirles al principio, he instalado determinadas ideas de formas de ser, culturas, con las que tenemos que trabajar necesariamente. Ahora bien, pareciera que estamos hablando entonces de una región pobre, marginada, olvidada. Y la pregunta que queremos instalar, ¿por qué? ¿De dónde ha salido esta idea? Si, por ejemplo, tenemos que tener en consideración que siendo la provincia de Santa Fe, y acá nos metemos inesperadamente en un tema muy candente, que creo que ha estallado hoy,
porque esto lo charlábamos antes con nuestros compañeros, lo teníamos preparado obviamente, en el norte de Santa Fe, principal provincia productora y exportadora de carne de la ganadera argentina, la República Ganadera Argentina me refiero, no estoy hablando de la empresa, del país. En el norte de nuestra provincia, es decir, en estos departamentos, 9 de Julio, Vera, Obligado, San Justo, se concentra algo así como el 40% del stock ganadero de esta poderosa provincia productora de carne. Hablamos de la región, por supuesto, no todas esas cabezas están en la zona del valle de inundación o de la cuenca inundable, de la que hablábamos, de los bajos, pero hay que sumarle la zona forestal, como les decíamos, y hay que sumarle el embate que están sufriendo ambas regiones por la expansión natural de la frontera agrícola. Esto lo conoce cualquiera que no haya estudiado, pero salga a dar una vuelta por nuestros perdidos y polvorientos caminos del norte. Se notan clarísimo estos fenómenos. El desmonte que avanza, el agua que corre sin control hacia la cuenca, los terrenos transformados en capueras, como dirían en Misiones, es decir, zonas que no van a dar para la producción porque están lavados, el agua que corre rápidamente, y el despoblamiento urbano, las escuelas que van quedando como edificios casi fantasmas, los recuerdos. Les pasé inadvertidamente a fin de semana por un lugar donde alguna vez funcionó una EFA, perdón, en La Colmena, y pensaba en esta charla. Entonces, ¿por qué hablamos de zona pobre? A ver, miren, nuestra región, lo ha dicho Gustavo, ha sufrido históricamente dos fenómenos que son concatenantes en sí mismos. Uno, el abandono, el olvido y la expoliación. Ambas cosas. Y el otro, la intervención con modelos inadecuados. Es decir, el Estado sí se hizo presente, pero se hizo presente de una manera que generó más problemas que los que teníamos. Quiero aclarar esto, por las dudas. A ver de qué hablamos, porque si no puede parecer que estamos coincidiendo con ciertos discursos con los que no tenemos ningún parentesco precisamente. En los años 90, por presión y lobby de los sectores poderosos que detentan la propiedad y la explotación de las tierras de esta región, por presión, se encaró una serie de obras muy importantes de canalización, así que toda la región está canalizada. El objetivo de los detentadores del suelo era, por supuesto, obtener más territorio para la producción agroganadera, agrícola ganadera, ¿verdad? Las consecuencias fueron desastrosas y hoy se habla de cómo se ha perdido pastura natural, riqueza de pastura natural, de cómo se ha perdido reservorio de agua, y entonces los mismos sectores que en aquel entonces presionaron y realizaron lobby fuertemente y que volvieron a hacerlo más adelante y lo siguen haciendo hoy, dijeron, no es culpa de las obras que nosotros reclamamos, sino de que no se hicieron las obras complementarias. Entonces reclaman más obras, al mismo tiempo que dicen, nosotros no queremos pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedió, decimos? Y bueno, que se afectó la zona, se afectó la región, se afectó la capacidad productiva y también se afectó la calidad de vida de la gente que realmente desarrolla sus proyectos vitales allí y que no tiene esa capacidad de lobby de poder para imponer sus proyectos. Entonces, esto nos lleva a recordar lo que aquí el amigo Zarrilli, desde su rol de investigador, plantea en un trabajo, dice, parece que se ha impuesto la concepción de una explotación en la cual el recurso natural asume un doble rol automático. Por un lado, insumo, y por el otro lado, externalidades. Es decir, las consecuencias de esa producción sobre el medio ambiente, sobre el hábitat social, las consecuencias humanas que se haga cargo otros, pasan a formar parte de las externalidades. Y por supuesto, esto tiene un objetivo muy a corto y mediano plazo, porque en algún momento el recurso se termina. Por eso nosotros decimos humildemente que cuando en estos momentos se están sonando tantos proyectos de desarrollo o se está pidiendo la intervención del Estado, ¿no? En un momento tan delicado como está viviendo nuestra comunidad provincial y nacional, con actores como Sociedad Rural, Bolsa de Comercio, queremos recordar que el concepto de desarrollo territorial por algo tuvo su auge a fines de los 90 y principios
de este siglo, de la mano del neoliberalismo. Nosotros pensamos que más bien encarar esto con la idea de territorialidad, como proponen algunos autores, como Manzanel, en el sentido de que no hay que mirar solo la geografía física y sus capacidades supuestamente productivas, sino que hay que integrar fundamentalmente y desde el vamos, que se piensa en estos proyectos, a los actores de ese territorio. ¿Por qué? Porque los actores son diversos en el territorio, como diversos son sus intereses y sus demandas, y como diversa es su capacidad de incidir sobre los poderes públicos para intervenir según la defensa que requerirían o la satisfacción que requerirían esos intereses. Es decir, si nos quedamos con pensar solamente la cosa a escala o nivel productivo, nos vamos a ver necesariamente otra vez en la situación de repetir la expoliación y la marginación a la que ha sido sometida históricamente la población real de la zona. Quien vive, trabaja y sueña con continuar sus proyectos vitales en la zona. Esa es una primera consideración. Pensar que hay tensión entre los habitantes, entre los actores de la región, más vale entre los actores, porque hay muchos que son actores y no habitan la región. Y que entonces tenemos que ver a la hora de activar políticas públicas y proyectos, cómo hacemos para resolver éticamente esas tensiones en función de una solución más ética en términos distributivos. Es decir, pensar en un desarrollo a escala humana. Y esto nos lleva a considerar lo que tanta gente que está estudiando la cuestión productiva desde una visión no reduccionista ha señalado, por ejemplo, como el triángulo de la sustentabilidad. Entonces dice, bueno, hay un vértice que uno no puede ignorar, que es lo productivo, la obtención de renta, ¿verdad? Porque la vida no se sostiene con la contemplación bucólica de un paisaje, o de una flora y una fauna inmaculada y a la cual no se puede tocar, no se la puede abordar, no se la puede poner en función del desarrollo de la vida humana, ¿verdad? Entonces no podemos caer y quedarnos en ese extremo porque es un reduccionismo absoluto. Pero lo que no hay que ignorar, porque el sistema dominante se ocupa solo de ese vértice, son los otros dos vértices del triángulo. Uno de ellos tiene que ver con lo social, y como adelantáramos, con la cuestión distributiva de la riqueza que se produce. Y en esto digo, señalábamos hoy, al inicio de esta charla, El Hombre del Centro, que el 40% del stock ganadero está en el norte, ¿verdad? Ahora, vamos a compartir otro dato, y espero no enredarme con los números porque no es mi métier. Pero según los datos que disponemos, los últimos datos que disponemos, en toda la provincia de Santa Fe, y aquí hay una continuidad en el sistema de producción y de acumulación de riqueza, en toda la provincia de Santa Fe quedan en este momento, digo queda porque se va reduciendo, unas 20.000 o unos 20.000 establecimientos agropecuarios. De esos 20.000 establecimientos, un 10%, es decir, unos 2.000, disponen para su trabajo por propiedad o arrendamiento del 60% de la tierra. ¿Sí? El 10% dispone del 60% de la acumulación. ¿Sí? El otro 90% tiene que arreglárselas, además de distintas maneras, hay segmentaciones allí también, con el 40% restante. Pero en nuestro norte tenemos elementos para señalar que la situación, si bien el sistema, insistimos, es básicamente el mismo, pero aquí la expoliación y la concentración de riqueza es mayor. Aquí se habla de que el 7% de los propietarios y arrendatarios de la tierra disponen para la producción del 60% de la tierra. Fíjense, entonces, obviamente, el 93% de la población dispone de lo restante. Si acudimos al famoso en el buen sentido, porque creo que es una mirada que se impuso a partir de los últimos gobiernos populares del índice de Gini, al cual acude más de un sociólogo o analista de la realidad, en el cual
el índice de Gini se utiliza para medir, según me han explicado todos estos técnicos sabiendo de estas cosas, pero se utiliza para medir el nivel de acumulación o de distribución de una riqueza determinada. En este caso vamos a tomar el bien tierra. 1 sería el desastre absoluto y 0 la situación ideal. Vamos a ponerlo al revés. 0 la situación ideal, 1 sería la concentración absoluta. Bueno, nosotros estamos en 0,97 acá en el norte. 0,93, perdón, 0,93. Tenemos un 0,07% de posibilidad de equivocarnos para no llegar de que la enorme mayoría de la tierra que quede concentrada es bien en una mano. Por supuesto que esto es algo muy difícil que ocurra, pero ya en la situación que estamos podemos hablar casi de una catástrofe en la distribución de la riqueza del bien tierra. Ahora, esto también es grave, no solo para aquellos que están específicamente en la producción agropecuaria, sino que la actividad ganadera en este norte y en los bajos submeridionales, obviamente, es profundamente extensionista. Es decir, demanda muy poca mano de obra y además reconoce muy poco el valor de esa mano de obra. El trabajo está depreciado y está reducido a condiciones casi de servidumbre. En algunos casos, lo más habitual es que se conchave en negro y en realidad se contrata un peón y tiene que ir toda la familia cuando llega el momento de la necesidad, ¿no es cierto? Entonces se viven algunas situaciones que parecen casi de otros siglos y las tenemos que hablar todavía. Entonces hay un evidente desfasaje en la distribución de los ingresos que es necesario subsanar. En el otro vértice decíamos la cuestión ambiental, y ya con esto voy a ir cerrando porque nos parece más interesante lo que nos puede aportar la senadora. En el otro vértice está la cuestión ambiental. La cuestión ambiental parece destinada a ocupación de los hiposos, como dicen algunos despectivamente, de los antiproductivistas, de los populistas, de aquellos que no están produciendo y no saben de qué se trata, pero lo que nosotros decimos es que estos modos de producción no se sostienen, porque la incorporación de tierras a este sistema productivo tiene su límite, y porque los desastres naturales que van provocando este modo de producción y esa incorporación de tierras se hacen cada vez más evidente. Los bajos tienen una importancia vital para toda la cuenca del Salado que desemboca en Santa Fe. A los amigos santafesinos yo les decía en la última inundación, acuérdense que este agua viene de allá del norte. Ustedes se les están inundando las casas por el agua que viene de allá, de los bajos, y circunstancialmente, o menos no tan tangencialmente de la zona boscosa que se va limando y entonces el agua escurre más rápido. Bueno, ¿qué va a pasar cuando el recurso tierra se agote? ¿Qué va a pasar cuando no haya más tierra disponible, o sea, todo ese terral blanco que observamos los que no estamos formados en esto, pero nos damos cuenta de que ahí no es verdad este mito de que en la tierra argentina plantamos una alpargata y nace una dida? Ahí lo único que va a nacer son especies no sustentables, no válidas para la reproducción de la vida humana. Eso y no sirve para pastoreo de ganado esa tierra. Es increíble, hay que verla. ¿Y qué va a pasar además en términos sociales? Que los favorecidos van a ser los habitantes. ¿Y qué va a pasar en términos políticos? Que los que hicieron el gran negocio se van a frotar las manos, van a decir, estas son externalidades, y le van a decir, señor Estado, ve que usted no hace las obras, venga a solucionar esto. Al mismo tiempo que van a decir, ah, no, yo más impuestos no pago. Esto viene a cuenta para decir, ¿esto se soluciona con más producción? El problema que tenemos en Argentina, donde tenemos la mitad de la población en situación de pobreza o pegándole en el palo, donde decimos que estamos en los niveles más bajos de consumo de carne, y la provincia de Santa Fe repite esos índices, no porque aquí se produce más, estamos mejor en eso. ¿Se resuelve produciendo más o acá hay que adoptar otro enfoque? Y decía, nos ha resultado de inusitada actualidad este tema, por lo que ha estallado en nuestros días con la decisión del gobierno nacional
de, a ver, técnicamente se podrá discutir o no, no soy yo quien además puede entrar en ese terreno, el efecto de esta medida de decir, bueno, por un tiempo suspendemos la exportación de carne, a ver si podemos hacer que el argentino que está de a pie no pague en dólares el puchero. ¿Cómo puede defenderse lo contrario a la necesidad de salvaguardar eso? No sé, podrá haber discusiones técnicas, pero desde lo político nos parece que hay que apoyar este tipo de intentos y buscar otras alternativas, porque no pasa por producir más solamente, sino por ver cómo hacemos para distribuir mejor y desde allí generar otro modelo de desarrollo que además sea sustentable en el tiempo. No quiero extenderme más, quería decirle que nuestra intención era abrir este espacio para discutir estas cosas. Nosotros lo vemos desde acá, obviamente que puede haber y sabemos que hay otras miradas. Queremos y agradecemos infinitamente que las universidades, que todo el rol social de la producción de conocimiento académico, porque está el otro conocimiento, el conocimiento arandú, el conocimiento de la gente que vive en el lugar, a que hay que sumarlo, ¿cierto?, sea una pata importante e imprescindible en esto. El conocimiento académico, ver cómo nos enfrentamos a un problema de semejante complejidad natural, productiva y social, y queremos también pensar cómo hacemos con el Estado y con nuestros políticos para generar precisamente eso, prácticas, llevar a la práctica esas ideas, generar políticas que sabemos no son responsabilidad solamente del Estado. En esta zona por allí capaz que fijan más políticas en algunas ocasiones los grandes pools, los grandes lobbies, que el propio Estado. Pero sin el Estado no podemos. Y además queremos reivindicar su lugar y su necesidad. Dicho esto, creo, no sé qué opinan mis compañeros, que podemos cerrar nuestra presentación, que nos hemos extendido demasiado probablemente, y vamos a escuchar con un gusto enorme, si te parece, Gustavo, no sé si la querés introducir a nuestra senadora. Para nosotros es un orgullo, un honor que nos haya permitido compartir este espacio. A ver qué nos puede decir ella desde su lugar. Por favor, sí, ya fue presentada, así que te agradecemos, Abel, y sí, por supuesto, un verdadero gusto poder escucharte, María de Los Ángeles, así que bueno, todo tuyo el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, disculpen la demora en ingresar al encuentro, venía en viaje, pero no quería faltar, me parece importantísimo que se lleven adelante este tipo de encuentros. Quiero agradecer a las universidades y quiero agradecer también al Centro Cultural José Artigas por la invitación y porque sé que están sus miembros, sus integrantes, ocupados y ocupadas permanentemente en pensar y repensar un modelo de desarrollo para la República Argentina. Y teniendo en cuenta los intereses de nuestra provincia, de la provincia de Santa Fe. Yo la verdad que quiero iniciar diciendo que los bajos submeridionales constituyen, desde el punto de vista potencial para nuestra provincia, para la provincia de Santa Fe y para las provincias hermanas, como la provincia de Chaco y la provincia de Santiago del Estero, una posibilidad enorme que nos permite repensar el modelo productivo para la provincia de Santa Fe, para el norte santafesino, para nuestro Chaco santafesino y para las otras provincias, ¿no? Para Chaco y para Santiago del Estero. Y en este sentido no puedo menos que coincidir con lo que planteaba quien me antecedió en el uso de la palabra. Yo considero que es muy importante que abordemos las distintas dimensiones que tiene en materia productiva, en materia ambiental, en materia geográfica, en materia social, los bajos submeridionales y un proyecto interprovincial con un modelo de desarrollo con justicia social.
Y acá me quiero detener en esto porque la verdad es que no alcanza con la recuperación de ese 51,38% que le corresponde a la provincia de Santa Fe, con ese 23,57% que le corresponde a la provincia de Chaco y ese 24,95% que le corresponde a la provincia de Santiago del Estero. Yo en alguna oportunidad de alguna manera reduccionista y simplista dije, no sea cosa que tengan agua las vacas y no tenga agua la gente. Y a mí me parece que si nosotros pensamos un proyecto para los bajos submeridionales solamente anclado en una mirada o en una visión productivista, sin pensar en la redistribución de la riqueza, sin pensar en el repoblamiento de ese sector, sin pensar en modelos o proyectos de arraigo, sin pensar en la capacitación, sin pensar en el modelo de ciencia y tecnología y de universidades públicas al servicio de ese modelo de desarrollo y de producción, la verdad es que vamos a estar fomentando una mayor concentración económica en lugar de estar pensando en cómo construimos una salida, una alternativa viable para ese norte santafesino tan postergado. Así que quiero inscribir esto en una decisión política que no debe ser solo la de la inversión en materia de ciencia y técnica, la inversión en materia del sistema de las universidades públicas, de la capacitación de los ciudadanos y de las ciudadanas para que este desarrollo también sirva para la generación de empleo en toda la región, para apalancar esa generación de empleo, el acceso a más y mejores oportunidades a la sociedad, sino que también todo lo que significa la inversión en materia de infraestructura y de obras públicas que esté destinada también a poder garantizar ese modelo de arraigo, ese modelo de desarrollo con justicia social para la provincia de Santa Fe. Coincido también en que las definiciones, las decisiones que se tomen impactan directamente en otros sectores de la provincia. Yo no tengo dudas que las prolongadas sequías o las prolongadas inundaciones también tienen que ver con el modelo de producción por el que se opte y el modelo de producción que en definitiva sea el que nos sirva para desarrollar ese norte de Santa Fe. Y he aquí también la cuestión ambiental. Yo escuchaba antes hablar de la forestal, que se inscribió también en un modelo extractivista, en un modelo también de evasión al Estado, y un modelo de desarraigo, un modelo de impedimento en cuanto a las oportunidades laborales para millones de personas, porque no fue solamente la afectación directa que generó ese destino trágico que tuvo la forestal, sino también las consecuencias indirectas para toda la región. Yo he señalado en varias oportunidades que considero que la tragedia de Vicentín, que todavía no se ha resuelto, que ha dejado muchísimas personas, muchos trabajadores y trabajadoras sin su empleo, que ha quebrado la cadena de pagos, en el caso de los acopiadores, en el caso de cooperativas, de pequeños y medianos productores, también ha sido una consecuencia cultural, social y económica de lo que en su momento significó la forestal para ese norte. Yo no me quiero extender mucho, quiero simplemente manifestar que estoy absolutamente convencida que es necesario construir o constituir un proceso, un proyecto de modelo nacional para toda la región, para estas tres provincias. No hay destino posible, no hay destino viable para ninguna provincia que no se inscriba en el marco de un modelo de desarrollo y en el marco de un proyecto nacional.
lo que se está viviendo actualmente con el precio de la carne, con el precio de los alimentos, es una consecuencia directa de la concentración económica. No podemos negar ello. Y me parece que son muy pocos los que abordan esta cuestión desde el ámbito de la concentración. Y la concentración económica se produce porque se crean las condiciones para que exista. De lo contrario, esa concentración económica no se produciría, ni se produciría esa posición de abuso que tienen algunos frigoríficos, por ejemplo, para hablar del precio de la carne concretamente, que ha sido la discusión del día de hoy con la medida que ha tomado el gobierno nacional. Entonces, este modelo de desarrollo que tenemos que pensar para los bajos submeridionales debe poner en el centro de la escena al ser humano. Y por supuesto que esa producción debe estar derivada, debe estar destinada, debe conducirnos a construir soberanía alimentaria, a que los argentinos y las argentinas no solamente puedan acceder a los alimentos a precios razonables, justos, alimentos de calidad, alimentos sanos, sino que también podamos desarrollar la producción de alimentos en nuestro país y la democratización en materia de producción de alimentos, porque es la única manera de romper definitivamente con la concentración económica que permite que quienes especulan sean los que pongan precios dolarizados en los alimentos, que ganen justamente por la mayor cantidad de saldo exportable, impidiéndole a las argentinas y a los argentinos acceder a esos alimentos. Y me parece que es aquí donde está el nudo de la cuestión. Porque permanentemente se habla, se dice que la República Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y sabemos que esto no es cierto, que podemos tener una potencialidad para producir esa cantidad de alimentos. Pero hoy no estamos produciendo alimentos para 400 millones de personas y estamos recién ahora, así lo podemos leer en el presupuesto que ha sancionado este año el Congreso de la Nación, virando nuevamente hacia un modelo productivista, hacia un modelo de industria, hacia un modelo de agregado de valor. Los 4 años del gobierno de Mauricio Macri fueron un giro nuevamente hacia un modelo extractivista, hacia un modelo agroexportador, hacia un modelo para muy pocas argentinas y argentinos. Entonces, que debemos claramente tomar definiciones que sean estratégicas, que garanticen la producción de alimentos, la producción de agregado de valor, la producción de proteína, de transformación de proteína vegetal en proteína animal, es parte del desafío que tiene la República Argentina. Ahora, el gobierno nacional no podía dejar de ninguna manera de tomar algún tipo de determinación para garantizar el acceso a los alimentos del conjunto del pueblo argentino. Y en ello es en lo que justifico la definición o la decisión que ha tomado el gobierno nacional. Por supuesto que la ha tomado por 30 días y ojalá que esto sirva para que los actores se sienten definitivamente en una mesa, porque no solamente estamos en un momento muy difícil para el país, que tiene que salir de una situación muy compleja desde el punto de vista económico, sino que el mundo está transitando los efectos de una pandemia y la verdad que en estos momentos es donde hay que apelar a la construcción de consensos, a la consolidación de un proyecto, de un modelo para poder salir adelante. Lo escuchamos hace muy pocos días al presidente de Estados Unidos, a su nuevo presidente, a Joe Biden, quien planteaba con mucha claridad la necesidad de que los que invierten en Estados Unidos no se lleven la plata afuera, que no evadan impuestos. Me parece que el mundo se está replanteando cómo reconvertirse productivamente
al momento de salir de la pandemia, hay que ya pensar, si bien seguramente van a haber distintos estadios, distintas etapas, creo que los países debemos ya estar pensando en la salida ordenada de las pandemias y ojalá que esa salida signifique poner nuevamente al ser humano en el centro de la escena, recuperar la dimensión ambiental, la sustentabilidad ambiental, recuperar la dimensión social, recuperar la dimensión productiva, porque por supuesto que queremos muchos más empresarios y empresarias, productores y productoras nacionales que inviertan en nuestro país, que desarrollen a nuestro país, pero necesitamos también de un Estado que trace el rumbo, de un Estado que redistribuya la riqueza, de un Estado que genere sustentabilidad, no solamente económica, sino también social. Creo que los bajos submeridionales y esta oportunidad que tenemos conjuntamente con la provincia de Santiago del Estero, con la provincia de Chaco, constituyen un enorme desafío y una enorme oportunidad para ese norte santafesino tan relegado, y que si ponemos en el centro de la escena a los hombres y a las mujeres, a los jóvenes, a la posibilidad de generación de empleo y de sustentabilidad social, ambiental y económica, seguramente vamos a estar acertando, y en ese acierto vamos a estar consolidando el arraigo y vamos a estar consolidando el repoblamiento de esas provincias que lamentablemente, fundamentalmente en esas regiones, han llevado adelante modelos económicos y sociales que han expulsado a sus hijos. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos mucho tus palabras. Ahora, si quieren, mientras vamos haciendo una pequeña síntesis así de alrededor de lo que se fue charlando, quedamos abiertos a que los participantes a través del canal de YouTube puedan preguntar. Yo anoté un par de reflexiones de algunos de los que participaron, pero si hay preguntas o alguna opinión y demás, por supuesto, es bienvenida. Yo creo, esto es una opinión personal, que hay que, el tema en los bajos y en la cuña, digamos, como un conjunto, digamos, geográfico, ambiental, con características bastante particulares, merece una discusión que lo tiene que alejar de la idea de la mirada, perdón el término, miserablemente productivista en general, mercantil, en el peor sentido de la palabra, que tiene que ver con esto. La potencialidad de los bajos en muchos aspectos es enorme, pero con la perspectiva más clásica y tradicional, lo único que vamos a ir es a otra catástrofe. O sea, la historia ya se va a volver a repetir como se ha venido dando durante el siglo XX, y el impulso hacia la marginalidad más extrema, tanto social como económica, y por supuesto el desmadre ambiental, me parece a mí, si no se logra detener esa especie de voracidad sobre los recursos, entendiéndolo como una discusión donde la mirada, insisto, estrictamente productivista en el peor sentido de la palabra, no la cuestión de la producción sea por supuesto un problema, pero va de suyo con eso. Y la discusión interprovincial me parece que es otra de las cuestiones fundamentales. O sea, además es un problema extremadamente complejo, dado que por supuesto acá los acuerdos son entre 3 provincias que tienen, bueno, digamos, la responsabilidad, y esto lo digo, de salvar una región, de salvarla me parece ya no solo en términos, digamos, de salvarla en el sentido de recuperarla y de salvarla, porque la enorme potencialidad de la biodiversidad que tiene, la enorme potencialidad en muchísimos aspectos, me parece que hace que la discusión no puede pasar por, de hecho, muy brutalmente, y perdónenme la simplificación, por querer sacarle agua a los bajos para poder tirar ganado extensivamente, como se está planteando desde hace 20 años para acá, digamos. Es una cuestión más compleja, y me parece que
da cuenta la discusión. Entonces, ahora sí, tengo algunas reflexiones y preguntas. Si me esperan, voy leyendo. Oscar Rosas, una reflexión: la concentración, si se da, y no se crean las condiciones para ello, por eso debemos crear condiciones para el desarrollo de este proyecto nacional que planteaba la senadora. Oscar Sena, se debe atender además de los componentes de la producción y la economía, como es la educación, tecnología, financiamiento, etcétera. Oscar Rosas, también me quedo con lo último, asociado a lo que decía Abel en el principio, de producir más, y no solo producir más, sino distribuir mejor. Yo voy leyendo a medida que voy viendo el eje. José Moslera, coincido con los objetivos humanos, redistributivos y de sustentabilidad que propone la senadora, pero me permito disentir en dos cuestiones. La más urgente es la reciente prohibición de exportar carne vacuna por 30 días. La carne no, esto es una cuestión asociada a la coyuntura actual, ¿no? La carne no va a bajar su precio con una soja a $600 la tonelada, en términos estrictos. Y la otra es el efecto invernadero que generan las emisiones de la ganadería. ¿Hasta dónde? Y esto ya es una pregunta. Hay que fomentar este tipo de producción. Ahora se los tiro a los compañeros de la mesa para que lo puedan responder. Rocío Poyetti, acuerdo con José, se requiere de un análisis multidimensional para el problema. Pensar, dice José Moslera, que alcancemos una soberanía alimentaria es la clave para reflexionar al respecto y hacerlo de un modo ambientalmente sustentable. Bueno, entonces, como pregunta, más allá de las reflexiones, ¿cómo podríamos, digamos, cómo fomentar, si uso la pregunta estricta de José, cómo fomentar o hasta dónde fomentar este tipo de producción sin que entre en contradicción, me parece a mí, si interpreto bien todas las reflexiones, tanto con la capacidad sustentable, entre comillas, del sistema, como por la coyuntura asociada a los precios relativos que señalaban recién. Si quieren, en el orden que les parezca. Bueno, no sé si la senadora quería hacer punta, digamos, con esta cuestión. A nosotros se nos ocurre, en principio, que algo de esto habíamos señalado con las tensiones entre los actores y entre estos tres vértices. Por supuesto que no se puede alentar, y esto lo ha dicho la senadora, también la continuidad de modelos productivos que han mostrado no ser sustentables. ¿Cuáles son las alternativas a esto? Es otra cuestión. Pero nosotros creemos que siempre va a ser, en principio, por ejemplo, más cuidadoso del ambiente aquel que lo considere su ambiente. Es decir, aquel que esté viviendo en el lugar, que no es otro que el pequeño, mediano, productor familiar, como se lo quiera llamar. En general, el que genera, valga la cacofonía, el que produce estos desajustes en relación con la naturaleza, con el medio ambiente, no vive en el lugar. En el lugar degradado queda viviendo aquel que ya lo antecedía y que no se quedó con las riquezas que produjo ese modelo equivocado. Así que una manera de alentar esto es, como se ha dicho, el repoblamiento, el tratar de evitar eso que nosotros desde las escuelas de la familia agrícola sostenemos como bandera, que es el arraigo, y qué se entiende por arraigo, también el arraigo cultural, les ha gustado, pero además, para que haya arraigo tienen que darse ciertas condiciones materiales, si no, ¿de qué estaríamos hablando? Y, por ejemplo, disponibilidad de tierra, por ejemplo, existencia de otros proyectos productivos que no sean necesariamente la ganadería extensiva, y desde ya, cuidado del monte. A ver si se entiende. Por ejemplo, miren, nosotros charlábamos ayer de estas cuestiones, estamos siempre preocupados por esto. La verdad que somos un poco neuróticos en esto, creo ya. Con un amigo técnico también que comparte estas inquietudes y que trabaja en la zona esta límite entre la cuña y los bajos, nos contó una imagen que nos resultó reveladora. Una familia caminando kilómetros con el agua entre la rodilla y la cintura, partes barro, barrial, porque se había retirado el agua, una época un tanto seca, los canales que desaguan rápido. ¿Caminando para qué? Para juntar leña que después van a tener que llevar sobre sus espaldas,
hasta sus hogares. ¿Para qué? Para tener algún insumo energético, para poder sobrevivir, cocinar sus alimentos o para producir carbón. Y entonces nos contaba la reflexión de esta familia, hablando con este técnico que decía, acá al ladito tenemos estos campos donde está lleno de monte que, diríamos nosotros, está envejeciendo, es decir, que hay ejemplares que podrían ser trabajados y no podemos entrar porque el dueño de la tierra no nos lo permite. Y en realidad Santa Fe tiene una ley interesante de tierra, por lo menos eso diseñaron todos los técnicos, que ha sido un avance importante la ley no de tierra, sino de bosques, perdón. Pero esa ley exige que el propietario del terreno, para poder tocar ese monte, realice un plan de manejo, para lo cual tiene que contratar un técnico habilitado. Entonces, ¿cómo al propietario de esa gran extensión en la que está ese resto de monte, ese remanente de monte, eso no le mueve el amperímetro, es decir, no le implica una renta significativa, directamente lo deja allí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo puede mejorarse de alguna manera. No es lo ideal, podremos discutir la cuestión de la producción de carbón también, pero ahí tenemos que empezar a discutir si vamos a seguir haciendo asado, ¿no? Por ejemplo. Pero digo, hay cosas en las cuales se verifica que si tenemos un Estado con una mirada distinta, de acompañamiento, también de regulación y de control, las cosas pueden irse cambiando. Y una cuestión que es a largo plazo, eso sí que es a largo plazo, que es la creación de conciencia sobre estos temas, para poder fluir en la búsqueda de alternativas y modelos productivos que puedan reemplazar a los anteriores, ¿verdad? Miren, allá, esta región, en la década de los 60, 70, principios de los 70, fue, no me gusta el término incubadora, porque también en los 90 se lo usó para incubar empresas, pero aquí surgieron más ONG que en todo el resto del país juntos en esa época, y todas ONG inspiradas en la idea esta del desarrollo a escala humana. Y había una cosa que impuso uno de los pocos obispos que por lo menos en algún momento tuvo algunas expresiones populares, Monsignor Saspe, y decía, miren, con la conciencia no se nace, la conciencia se educa, también se produce la conciencia, y ahí entra el sistema educativo y también la actividad política de todos los que pensamos distinto. Pudiendo correr la frontera hacia el ideal, dentro de lo que puede ser, pero siempre hacia el ideal, correr un poquito la línea para cambiar esto a futuro. Y hay pruebas, microexperiencias, no tan micro, algunas que dan cuenta de que se puede producir de otro modo, pero las grandes soluciones, hay que ser honestos, todavía no las tenemos, hay que buscarlas y hay que consensuarlas, como dijo la senadora, porque si no, no tenemos alternativa para llevarlas a la práctica. Una microexperiencia muy linda para visitar, para aplaudir a quien la llevó adelante, pero el desafío es hacer que los beneficios de estos nuevos modelos productivos lleguen a la totalidad de los habitantes de la región, de nuestra provincia, del país y de esta nave que llamamos Planeta Tierra. No sé si me entendí demasiado, perdón, Gustavo. Perdón, yo pensé que había que esperar a que nos dieran la palabra. No, por favor, tranquilo, no es informal, pero tampoco es una formalidad extrema, así que tranquila, vamos conversando, tranquila. Bien, así que, por está favor, bien. No, sin ningún problema. Perfecto. Yo estaba esperando que ustedes hablan. No, por favor. No, está bien, simplemente, yo lo voy a hacer muy breve, yo creo que, considero que hay que mirar las distorsiones que se producen hoy, ¿no? Hoy al productor agropecuario le están pagando 200 pesos el kilo y el consumidor está pagando 800 pesos el kilo de carne en la carnicería. Ahí hay que preguntarse qué es lo que está ocurriendo. Por eso yo hacía hincapié en el tema de la concentración, que me parece que es uno de los temas que en algún momento en la República Argentina debemos repensar. La concentración que se produce y esta distorsión que existe entre el pequeño o mediano productor y cómo coloca ese productor en el mercado su producto y cómo finalmente eso llega a la venta al consumidor, ¿no? Esa intermediación que existe en la República Argentina, que es una intermediación absolutamente concentrada, es parte de lo que tenemos que repensar en el país. Y en ese sentido, me parece que la creación en algún momento, y estamos trabajando sobre esto, de una sociedad anónima
con participación estatal mayoritaria de producción de alimentos de base ganadera, de base agropecuaria, de base pesquera, de base forestal, puede significar una herramienta ágil en el mientras tanto. Yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo que hay que avanzar en el ámbito educativo, en el ámbito de la conciencia nacional, de lo que significa eso, pero la verdad es que eso va a llevar un proceso. Nosotros entiendo que desde la dictadura para acá ha habido un proceso de desnacionalización, afectación muy grande a lo que significa la conciencia o la construcción de la conciencia nacional. Bueno, habrá que ir recuperándola seguramente, pero me parece que sería muy importante, porque en otras partes del mundo existe en el derecho comparado, existen en países capitalistas, donde existen empresas con capital estatal mayoritario y rigiéndose en el ámbito de las sociedades comerciales, es decir, rigiéndose por el derecho privado, dentro de los parámetros del derecho privado, pero que esa intervención permite ponderar a justamente la posición de esos productores, de esos pequeños productores, que no son los que más ganan, que normalmente son los que justamente terminan siendo fuertemente perjudicados por los sectores concentrados. Por eso yo también hablaba al inicio de que el modelo que implementemos en el ámbito del desarrollo para los bajos submeridionales tiene que ser un modelo tendiente a la desconcentración, porque si lo que vamos a hacer es reproducir la lógica de la concentración, terminamos como estamos terminando hoy, teniendo que tomar medidas extremas, como la de 30 días de cierre de las exportaciones, para influir rápidamente en la baja del precio de la carne. Ahora, ¿esta es la solución definitiva? Y no, claro que no es la solución definitiva, pero a veces hay que tomar estas determinaciones hasta tanto se constituye o se construye ese gran consejo económico y social al que llamó el presidente de la Nación, que requiere también de la voluntad política, no solamente del sector político partidario de la República Argentina, sino fundamentalmente de los poderes fácticos del país, que tienen que sentarse en una mesa y en un momento de dificultades económicas debieran estar proveyendo a la construcción de reglas mucho más justas y de reglas mucho más claras, y no lo hacen. Bueno, para eso tiene que estar el Estado justamente para utilizar herramientas tributarias, herramientas fiscales, herramientas económicas, con todo el poder que le otorga la Constitución de la Nación Argentina, para garantizar lo primero que se debe garantizar, que es nada más ni nada menos que la mesa de los argentinos y de las argentinas. Gustavo Zappilli. Yo tengo, voy a leer algunas preguntas y opiniones de los participantes, si les parece bien. Horacio Feisten manifiesta que sería interesante si se está pensando en recurrir a los no sé si nos estás de la adquisición de la tierra, no solo de capitales extranjeros. Milton Savio señala un dato importante: los verdaderos concentradores son en pocas manos son los frigoríficos que fijan el precio, y pregunta si se consideró antes de cerrar la exportación con el costo que significa eso en el mercado internacional. José Mulera está 100% de acuerdo, pero dice que los productores que cobran 200 pesos la carne deben pagar la tierra al precio que se la paga otro productor que hace soja, yendo al tema casualmente de la pregunta anterior. Tardan 36 meses en terminar un ternero y ahora se quedan sin poder vender, que perjudica al chico y no al concentrado. Fernando Brandalice, que hacen un gran negocio especulativo evadiendo impuestos. Yo voy leyendo a medida que se fueron escribiendo las reflexiones, ¿no? Se evaluaron otras medidas como diferenciar cortes de exportación y mercado interno con precios diferenciados. Esto supongo que Milton Savio lo señala retomando el modelo uruguayo, ¿no? de diferenciación de cortes de exportación y cortes locales. Considerar que no también Milton Santos, que no sean las grandes cadenas de supermercados las que comercialicen carne, sino las carnicerías que no están concentradas en pocas manos.
y también reflexiona sobre el tema esta medida, que no va a provocar reacción del campo, como seguramente será mandar a la faena madres en forma de castigo a la medida y volcar más hectáreas a la soja. Esto es una reflexión también de Milton Santos. Bueno, Milton, no te tiré con nadie inadecuado, el genial geógrafo brasileño. No sé si quieren sobre esto, estamos en 7:26, nos quedan unos minutitos aún. Si quieren alguna reflexión sobre estas reflexiones o sobre otras cuestiones. Yo lo que fundamentalmente quiero es rescatar de que esta actividad se convierte en la introducción de lo que se planteó prácticamente en las distintas exposiciones. La necesidad de planificación. Tengo experiencias, vivencias de que nunca faltó el reconocimiento de que el norte está postergado. Pero debo ser franco y de que hoy escuché la necesaria planificación que hay que hacer. Y creo que de esa planificación hay actores fundamentalmente que deben ser y están en condiciones de ser actores locales. Locales digo porque hay propuestas, hay gente que está trabajando, por ejemplo, en forestación de especies nativas. Hay gente que hace mucho tiempo viene trabajando en la Comisión de Agroecología con lo que significa el uso silvopastoril. Creo que en ese sentido, y para aprovechar esta reunión con la mejor de las intenciones y fundamentalmente con nuestro aporte voluntario, que ha sido lo que caracterizó lo que venimos haciendo desde el Centro Artigas, de que se dé la posibilidad cierta de que la planificación incluya a actores que vayan más allá de las sociedades rurales. O sea, que uno no desconoce la importancia que significa la producción, la necesaria mejora en cuanto a la capacidad de preñez del ganado. O sea, todas cuestiones que en algunos casos insume algo de empleo, pero la realidad es de que hay gente que está viviendo de la venta de carbón y de un carbón a granel. Ni siquiera está identificado que es del norte provincial. O sea, bueno, en ese sentido quiero aprovechar y que nosotros estamos dispuestos, como siempre. Lo que pasa es que tiene que haber también esta contribución de actores de la universidad, de la senadora, en el sentido de decir, bueno, ¿de qué manera concretamos esas definiciones a partir de planificaciones, de espacios y de tiempos para que efectivamente la gente, fundamentalmente de la cuña, que ha recibido tantas veces promesas, en esta oportunidad no tenga duda de que por acá va a pasar precisamente esa cuestión de soluciones y definiciones para el arraigo, para la esperanza y para el desarrollo del norte provincial. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Y no sé si Manuel Los Ángeles quiere cerrar incluso ya la mesa, porque aprovechamos para, siendo las 7:30, 19:30, me parece que está bueno. Entonces, te escuchamos si querés alguna reflexión. Simplemente decir que cuanto más democraticemos la discusión y el debate en materia de cuál es el modelo productivo hacia el que debemos ir en la República Argentina, y cuanto más protagonismo popular ganemos en el marco de este debate y de esta discusión, mayores efectos positivos vamos a sacar en nuestro país y en la región, ¿no? En torno a un sistema productivo que lo repensemos con
con el ser humano en el centro de la escena, ¿no? Recuperar la centralidad del desarrollo humano, me parece que es la gran épica que tenemos que construir nuevamente en nuestro país y en el mundo, porque después de la pandemia creo que lo que queda es la mercantilización, por ejemplo, de la vacuna. Creo que es una de las expresiones de lo que ha significado y lo que significa un mundo creado para muy pocos, un mundo que ni siquiera distribuye equitativamente el acceso a la vacuna en defensa propia, porque lo cierto es que con un solo ser humano que no pueda tener acceso a la vacuna, el mundo completo está en riesgo, y sin embargo así sigue estando por encima el lucro, sigue estando por encima la mercantilización de un bien tan preciado como es nada más ni nada menos que la vacuna. Nos decía Cristina el otro día en la firma del convenio con el Instituto Lula y el Instituto Patria, que el acceso a la vacuna es el acceso a la vida hoy en día. Así que yo estoy convencida de que de esta situación se sale con más política, y más y mejor política se construye cuando más participación y organización popular hay. Así que a lo que hay que contribuir es a esa participación popular, a esa organización popular, a la democratización del debate. Creo que los bajos submeridionales son uno de los grandes temas a debatir en la provincia de Santa Fe, por supuesto con nuestras provincias hermanas, junto con Chaco y Santiago del Estero. La hidrovía y el sistema de navegación troncal constituye otro de los temas centrales y estratégicos para la provincia de Santa Fe, para las 7 provincias ribereñas y para el pueblo argentino, para el conjunto de las provincias argentinas, porque es de la única manera que vamos a lograr un mayor equilibrio territorial, que vamos a lograr mayor arraigo y que vamos a lograr construir un modelo productivo que sea sustentable desde lo ambiental, que sea sustentable desde lo social y que sea sustentable también desde el punto de vista del acceso a la tierra, la propiedad de la tierra y a la redistribución de lo que con la tierra se produce. Así que muchas gracias por la invitación, cuenten conmigo, felicito la actividad, felicito a las universidades, felicito al Centro de Estudio, a quienes estuvieron también aquí como panelistas, porque realmente ha sido maravilloso poder escucharlos, así que agradecida y siempre a disposición. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por la presencia, por supuesto, y la amabilidad de haber compartido con nosotros tus reflexiones y el pensamiento que tenés acerca de estas cuestiones. Yo a modo de cierre, porque son 7:34, para ser correctos con la gente que nos está siguiendo y con los que luego nos pueden escuchar a través del canal de YouTube, que por supuesto esto queda disponible. Simplemente, por supuesto, de nuevo, agradecer la presencia de los compañeros del Centro Artigas, de la senadora, y por supuesto de todos los que nos han seguido por el canal de YouTube, y con sus reflexiones, su pensamiento y lo que han querido discutir y charlar. Y cierro con esta idea, a mí me pone muy contento que la primera actividad del Foro para el Agro Argentino, que la idea era precisamente abrirnos a la comunidad en términos de discusión, que no sea solo un ámbito académico y que no sea solo eso, que se haya abierto con la discusión sobre los bajos y sobre la cuña, me parece que es fundamental, es para precisamente pensar, vamos a decirlo así, descentralizar la discusión de la cuestión rural, sacándola de la mirada pampeanocéntrica muy tradicional. Santa Fe es un buen ejemplo de eso. Ustedes, digamos, como una provincia que tiene una parte central de su actividad productiva más vinculada al modelo clásico pampeano, empezar a discutir de la región que no lo es precisamente, y cómo ella se puede integrar y repensarse, como lo estábamos diciendo, como lo estaban diciendo ustedes. Me parece que es una tarea, es la tarea que nos queda a todos por llevar adelante, modestamente con los aportes que podemos hacer. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Esto queda abierto. Esperemos tener otra charla sobre los bajos con algunos temas más específicos que nos van a venir muy bien a todos. Y muy buenas noches. Gracias de nuevo a todos por la participación, y hay que cuidarse mucho. Así que muy buenas noches y gracias nuevamente
por haber estado aquí. Adiós.